Hola. Luego de leer juntos el cuento Los gallinazos sin plumas, nos planteamos la tarea de realizar un análisis de fondo. Regularmente nos planteamos preguntas como ¿cuál es el tema del cuento o cuál es la idea central? Sin embargo, la sola formulación de preguntas no se constituye en una herramienta idónea para analizar un cuento. En esta ocasión vamos a emplear la herramienta del esquema actancial propuesta por Greimas para reconocer el modo en el que las obras tienen la capacidad de poder expresar una temática o una idea. ¿De qué trata el cuento de Ribeiro? ¿No? Podríamos definir como tópico la pobreza, una pobreza que afecta a casi todos los países del mundo. En el año 2000 se publicó una declaración de los líderes del mundo que planteaba, dentro de un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible, el fin de la pobreza, reconociendo que cerca de 1.000 millones de personas apenas pueden subsistir con $1.25 al día o menos. La pobreza está asociada al hambre, a la malnutrición, pero también a la falta de acceso a la educación, a la discriminación, la exclusión social y la falta de participación en la toma de decisiones de los gobiernos. En el Perú, la situación es también preocupante. Cerca de 1 millón de peruanos no pueden cubrir sus necesidades básicas y los niños son los más afectados. En el año 1954, Ribeiro retrata esta realidad en el cuento y la impresión que nos deja es que esta realidad ha cambiado muy poco o simplemente se constituye en un problema que se ha acentuado. Greimas define el relato como la historia de un personaje que desea algo con todas sus fuerzas. En el cuento Los gallinazos sin plumas, ¿quién es ese personaje? En este esquema de 6 fuerzas actantes participa en primer término el sujeto, que en el caso del cuento Los gallinazos sin plumas es Don Santos, y aquello que desea con todas sus fuerzas viene a ser alimentar al cerdo pascual, se conjuga en un conjunto de fuerzas que nos permitirán, reconociéndolas, poder profundizar en el sentido de la obra. Plantear que el tema del cuento es la pobreza se constituye en una respuesta válida, pero no es un tipo de respuesta perspicaz, es decir, que nos permita ver el grado de profundidad de análisis que ha alcanzado el lector. Observemos cómo el esquema actancial nos permite profundizar en la asignación del sentido de este cuento. Movido por el deseo de obtener dinero, Don Santos quiere alimentar a Pascual y venderlo. Para conseguirlo explota a sus nietos. Su trato violento, perverso e inhumano hacia ellos desencadena consecuencias funestas. En Los gallinazos sin plumas hemos identificado a Don Santos como el sujeto. Don Santos está asociado a la perversidad. Su objetivo en el cuento es alimentar a Pascual y venderlo. Es un objetivo que desea alcanzar con todas sus fuerzas. Es un objetivo que está asociado al progreso material y el ascenso social.
Podemos identificar como fuerza que motiva a alcanzar ese objetivo el deseo de dinero, la ambición, la mejora económica, la sobrevivencia. Y a él mismo, a Don Santos, como el principal beneficiado con esta acción. ¿Quiénes colaboran con ese objetivo? Sus nietos, quienes descubren un muladar que permite alimentar mejor al cerdo, y por supuesto ese carácter abusivo, ¿no? que mueve a los niños a, aún en circunstancias adversas, buscar alimento para el cerdo. El oponente se constituye en una fuerza que impide que el objetivo se logre. En primer término, la edad, la limitación física de Don Santos, esa miseria material y humana, la situación de marginalidad en la que viven, el trato deshumano a sus nietos, la violencia, el accidente de Efraín, la enfermedad de Enrique, la propia rebeldía del nieto cuando descubre la muerte de Pedro y por supuesto la bestialidad de Pascual. Encontramos en este cuento, como en otros cuentos de Ribeiro, que los personajes fracasan en ese intento, o sea, que viven en un estado de frustración. Reconocemos entonces que los cuentos tienen un rasgo, la polisemia, la capacidad de poder expresar múltiples temas e ideas. Y aquí tienen una muestra. Pero la tarea del lector será identificar de ese conjunto de temas, ideas, cuál se constituye en el central. Y a esto llamaremos nosotros precisamente la tarea de asignarle sentido o interpretar un cuento.